ahorita sobre un tema, uno de los primeros problemas que dijimos la vez pasada cuando estuvimos hablando de la técnica jurídica. Ya después de hablar de las técnicas, vamos a hablar de los problemas. ¿Por qué problema? Bueno, no es tanto problema, sino que si se presenta el problema en cuanto a la vigencia de la ley, es decir, vida, ¿no?, de una ley, pues nos podrán apoyar las cuatro técnicas que indicamos en su momento, ¿no? La técnica legislativa, jurisdiccional, forense, de investigación jurídica, ¿va? Esos cuatro, esas cuatro técnicas tienen que ver mucho con estos, para eh, aplicar la ley, ¿no? Entender, aplicarla e integrar también leyes. Esos son los temas que nos tocan. Adelante. Unas 2 semanas más y terminamos, digo yo. Bueno, vigencia de la ley. Esto significa vida de la ley. ¿Cuánto tiempo tiene vida una ley? Y luego, las formas de empezar con vida, con esos términos, ¿no? Formas de empezar con vida, o tiempo, cuentan las leyes para empezar con su vida, pueden darse en dos grandes sistemas: sistema sincrónico, sistema sucesivo. Clases de vigencias, es decir, la vida de la ley a veces está determinada por plazo fijo y a veces la vida de la ley no está determinada, vida larga, digamos. Todo esto tenemos que hacer ya en este momento. Y también, así como nace la ley, termina, ¿no? ¿Cómo termina? ¿Cuál es el fin o la terminación de la vigencia de la ley? Hay dos mecanismos. Bueno, en el libro está desarrollado este tema también, más pequeño, para entender qué significa vigencia de la ley. Eh, los tratadistas nos desarrollan, ¿va?, una manera amena la explicación de este tema, al decir que eh, las leyes, al igual que las personas, eh, tienen un lapso de vida. Y con ese lapso de vida es la que se conoce técnicamente vigencia. Eh, en este periodo de vida, la norma, la ley, el reglamento es de cumplimiento obligatorio. Es decir, la vida de una ley conlleva fuerza obligatoria para su observación y su cumplimiento. No importa por plazo corto, ¿eh? Hay que cumplir su contenido. Y la vida larga, hay que cumplir su vida. Solo que una ley con vigencia indeterminada o vida larga, digo yo, es palabra mía, perdón, ¿no?, puede tener eh, algunos cambios, ¿no? Así como la persona también nace y luego crece, se inscribe para ser ciudadano, se casa, bueno, trabaja, estudia, etcétera, ¿no? Se divorcia, todas las modificaciones de vida, eso puede también ocurrir con una ley. La ley, que ley que tiene eh, vigencia indeterminada. Eh, es decir, pues, que la ley nace, se muere, ¿no? Ese lapso tiene vida. Mientras tiene vida la ley, se cumple su contenido. Perfecto. La vigencia entonces resulta siendo un atributo de carácter formal que el Estado impone a las normas jurídicas. O el poder, ¿verdad?, del Estado que crea las leyes impone su fuerza para su cumplimiento. La vigencia deviene de un proceso de formación y sanción de la ley. Nosotros, en su momento, en Derecho 1, vimos, ¿no?, un poco
el proceso de la creación de la ley. Recuerda que eh, quienes tienen iniciativa, pues, en primer lugar está el Congreso, elabora, dice, presentan una iniciativa, hecha discusión, ¿verdad? Discuten el Congreso, se aprueba y de ahí se traslada para su sanción. Después de la sanción significa, en este sentido, no imponer una culpa, ¿no? Sino que sancionar significa, en estos términos, aprobación por parte del Ejecutivo y manda su publicación. Después de la publicación, entra en vigencia una ley. Bueno, entonces, como que dice, estamos en la etapa final. La vigencia de la ley, y por eso es que es cortito esta explicación, porque nosotros ya explicamos, ya sabemos, mejor dicho, en el derecho 1. Entonces, ya sabemos pues de que para hacer una ley sufre o pasa por un proceso, ¿no? Legal, por supuesto, por parte del organismo legislativo. Eh, es la Constitución que establece ese proceso. Y luego, eh, el último o uno de los dos últimos procesos, que es o etapas, mejor dicho, etapas, la de la sanción y publicación, es la que se hace, conocemos nosotros en el diario oficial, en nuestro sistema. ¿Ah? Dijimos, se manda para su publicación al diario oficial o diario de Centroamérica, que ahí se publica una ley, una ley nueva, una norma jurídica que se emite y que ahí, en esa publicación, se hace en términos generales, o como norma general, jóvenes, es por 8 días, ¿no? En una publicación de 8 días. Y que después de este día último de publicación, entra en vigor la ley. O sea, pues, la vida, la vida de una ley o empieza después de su publicación. La penúltima etapa es la publicación. Vigencia a partir de la última publicación, ese último día de la publicación, que son, digo, 8 días. Está establecido en el artículo 180 de la Constitución Política. Pero muchas de esas jóvenes, ese plazo de 8 días se puede reducir o restringe, dicen algunos autores, ¿va? O se amplía los 8 días. Se restringe, se reduce ese plazo de 8 días. Eso se hace con base a, a la necesidad, a la urgencia de regular un, un acontecimiento, un acto, ¿ah? Una actuación de parte, o que está presente pues en la sociedad, en un contexto social. Puede, por emergencia, entre en vigor y eh, por necesidad de que toda la población o parte de esa población deben entender el contenido de esta ley, porque es una ley tan especial para asegurar una conducta o una situación, entre a conocer. Por lo tanto, después de la publicación, puede decir la misma ley que esta ley, después de su publicación, eh, 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 entra en vigor 6 meses, 90 días o 3 meses, qué sé yo. Es decir, plazo ampliado de los 8 días. Bueno, eso también por necesidad, por muchas razones. Pero esto tendrá que ser, ¿sí?, en la misma ley. ¿Qué situaciones pueden darse ahí? Pues habría que eh, ver y determinar con base, repito, a la materia, a la situación o al acontecimiento a regular. Bueno, ahora, recuerden también un término que mencionamos en su momento, vacatio legis. El término vacatio legis es aquel periodo
que se da o sí, que se da entre el día de la publicación hacia el día de su vigencia. Son 8 días después de su publicación, de 8 días. Después de esos 8 días entra en vigor la ley. Bueno, entonces hay un plazo de 8 días. En ese momento dijimos, ¿para qué? Para que pues, la población o el destinatario, es decir, pues, hacia el sujeto o los sujetos que va dirigida esa ley o esa norma, se enteren de su contenido. Generalmente en la sociedad, ¿verdad? Que se entere el contenido de una nueva ley que va a entrar en vigor eh, próximamente, ¿no? Y por lo tanto tenemos que enterarnos, porque va a ser de fuerza obligatoria o de cumplimiento obligatorio de parte de los ciudadanos en ese sentido. Por lo tanto, hay que eh, saber de su contenido. Porque en un momento dado no se puede alegar ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. La persona puede decir en un momento, mire, esta ley no va a aplicar para mí, porque de acuerdo a las normas constitucionales de mi comunidad, no me es aplicable. Lamentablemente no me puede eh, decir, eximir de responsabilidad. Hasta ahí esa ley, esa norma no es aplicable. Que el sistema jurídico es único, positivo, ¿verdad? Y toda la ley es aplicado para todos los guatemaltecos, incluso extranjeros, ¿verdad? Residentes en Guatemala. Bueno, entonces, por esa razón es que se dice o se da ese plazo para que los ciudadanos sujetos a quien va dirigida el contenido de esa norma se entere, ¿no? Se entere, aprendan. Ahora bien, la crítica que hacemos, que yo siempre hago, jóvenes, es que Guatemala existe una realidad distinta a la concepción de vida que tiene el Estado, ¿ah? Propiamente, y los funcionarios de Estado. Dirigir una cosa, una ley en este caso, un pensamiento unitario, ¿no? Para una sociedad unitaria, homogénea, ¿no? Pero la verdad, ustedes saben, pues, somos parte de una sociedad eh, heterogénea, ¿no? Y hay multiculturalidad, de aspectos culturales, ¿verdad? Vale. Entonces, se manifiesta un- una gran cantidad de guatemaltecos analfabetos. No saben leer y escribir. ¿No? Es una realidad de Guatemala. Triste, pero es una verdad. Entonces, en un momento surge la necesidad de aplicar una norma jurídica para regular su conducta. Y él, porque no sabe leer y escribir, no se enteró. Para el analfabeto, entonces jóvenes, este concepto de vacatio legis no le es aplicable, ¿va? Para él, dirían ustedes, da igual, publicarse una ley y ahí está publicándose. Y además del diario oficial, creo que es una observación que yo hice con usted. El diario oficial se manda a aplicar perfecto, pero solo tiene, ¿qué? Tiene una circulación reducida, porque solo va a las oficinas públicas, solo puede buscarse en las oficinas centrales de la capital, allá por la 18 calle, ¿va? Tipografía nacional, y o en las oficinas públicas, ¿va? Municipalidades, ya han solicitado para que les llegue. Incluso a algunos abogados eh, nos envía porque tenemos que estar suscritos a la edición del diario oficial para que nos lleguen a dejar. Bueno, pero es ahí, alguien que está interesado, pero si la gran población no está interesado, además, saber escribir no es posible. Entonces, jóvenes, aplicar esa norma de artículo 3 de la ley de operación judicial, de que nadie puede defenderse o hacer uso de esa expresión. Yo no sabía de la ley. ¿Por qué no sabe de la ley? Porque no sé leer y escribir. Además, no vivo en un área urbana.
no vivo en la capital, no vivo en una cabecera departamental, ¿no? Con aquella facilidad de ceder a los servicios, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto cuando uno está frente a un caso parecido, posiblemente, pero ¿qué puede hacer uno, no? A defender a un cliente que no sabe leer y escribir. En los casos penales sucede, o bien de la tenencia de la tierra, el área rural de Guatemala, donde hay muchos problemas de carácter social y jurídico ahí, ¿va? O sea, hay muchas deficiencias en nuestro sistema y nuestra ley simplemente regula aspectos que realmente eh, ¿de qué? Inaplicables e inconcebibles, la verdad, para casos concretos de Guatemala. En ese sentido de la ignorancia, yo estoy en contra de ese concepto. Bueno, pero de ahí las técnicas jurídicas, cómo debe ser uno para interpretar las normas y aplicarlas, integrar leyes para aplicar un caso concreto. Luego, el artículo 3 dice, yo lo leo acá, contra la observancia de la ley, dijimos, no pueden alegarse, en otras palabras, defenderse, ¿va? Porque ignoro, escribir, porque en mi comunidad eso no está en uso, por costumbre, así nos dirigimos nosotros nuestra vida o nuestra práctica cotidiana, así hacemos, así arreglamos nuestra situación. El derecho constitucional de Guatemala es otra realidad. En Guatemala dijimos que existe derecho constitucional. Ahí, jóvenes, las contradicciones que aparecen en la práctica. Los operadores de justicia no aceptan el desenvolvimiento jurídico en el interior del país, etcétera, ¿no? Y ahí, pues, ya la necesidad de la preparación amplia, los que estudiamos derecho en ese sentido, para poder entender y comprender la postura de un juez, la postura de los abogados que acusan a veces y de los abogados defensores. Tienen que tener conocimiento amplio del derecho y de la ley, ¿no? Para poder aplicar los casos. Bueno, vale con ustedes para refrescar nuestro argumento citado en su momento y hoy lo estamos repitiendo. Bueno, es en cuanto a la vida, ¿va? Vigencia de la ley. Muy bien. De lo que entra en vigor, el periodo entre publicación y vigencia se llama vacatio legis. Eh, eh, Dicho así, ¿qué podemos dejar dicho o qué podemos señalar acerca de la eh, vigencia de una ley? Eh, Hay varios comentarios, o mejor dicho, definiciones dadas por autores, tratadistas, tema, que ustedes lo van a encontrar en su lectura. Pero dejemos algo rápido, ¿ah? Que a nuestro entender, ¿qué podemos decir acerca de la vigencia? Pues resulta siendo un periodo por el cual el Estado reconoce obligatorio, o bien el Estado impone, ¿no? eh, fuerza obligatoria en el cumplimiento de la ley. Eso es lo que conlleva la vigencia de una ley. Nace, ¿verdad? Muy bien, pero sufre un procedimiento como cuando la persona cuando nace, vamos a repetir algo, ¿verdad? Se inscribe en el registro ciudadano, tiene que tener DPI, etcétera, ¿verdad? Sujeto político, y bueno, etcétera. Todas las modificaciones y el proceso va a estar relacionado con la vigencia de una. Entonces, eh, está pues la, 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 la vida de una ley, pues definitivamente nace, que se desarrolla para su nacimiento y vigencia, ¿no? Entra a actuar. Porque dice, llega a tener 18 años, capacidad de ejercicio, actuar la ley por sí sola, porque ya nació a la vida jurídica, sufriendo sanción, publicación, etcétera, y entró en vigor 8 días. Generalmente 8 días, ¿no? Muy bien. Entonces,
Eso es lo que podemos decir, repito acá. Por vigencia entendemos el periodo por el cual parece el Estado reconoce o impone obligatoriedad en cuanto al cumplimiento de la ley publicada. Muy bien, esa vigencia, jóvenes, eh, se puede manifestar o se puede dar dentro de dos sistemas. Y al decir dentro de sistemas, también depende de eh, el número de población como un primer elemento del Estado. Depende también de su territorio. Si tiene una población elevada, si una población grande, un Estado, y también está asentada sobre un territorio grandísimo, ¿no? La vigencia de la ley no puede entrar en vigencia o en vigor o tener vida para su aplicación eh, en relación de otros sociedades, otros territorios, territorio pequeño y población pequeña. ¿Ya? Entonces, como quien dice, elemento distintivo, ¿no? Que hay que tomar presente para cuando una ley pueda entrar en vigor. Muy bien. Esto es lo que se refiere la doctrina al decirnos la iniciación de vigencia de la ley puede darse en dos sistemas. De conformidad con la doctrina, eh, que nos pone a la vista dos sistemas. Sistema de iniciación de la vigencia sincrónico y el sistema de vigencia sucesivo. El sistema sincrónico es cuando una ley entra en vigor en el mismo día, en un mismo día, para todo el territorio nacional, para todo el área territorial donde va a entrar en vigencia, pues, obligatoria, ¿va? Y cumplimiento obligatorio. Esto es el caso de Guatemala. O sea, pues, Estado con población pequeña, porque nosotros ya somos casi 16 millones de habitantes, dicen, ¿no? Y el territorio no es tan grande. Estamos divididos administrativa y políticamente por departamentos. Bueno, ya no amerita a que la ley entre en vigor de manera sincronizada, ¿va? A tiempo, podríamos decir, ¿va? Un tiempo determinado para que entre en vigor la ley, por ejemplo, la parte norte, otro tiempo la parte sur, otro tiempo oriente, otro tiempo poniente, por ejemplo, ¿no? Ejemplo, pudiera ser, aunque ha habido iniciativa en ese sentido, ¿no? Con base en lo que acabamos de mencionar del analfabetismo, eh, usos y costumbres practicados en las comunidades del interior del país, que sería bueno, ¿no? Pero ahora contamos con este sistema sincrónico, que significa doctrinariamente que la vigencia de la ley entra, es decir, en el mismo día, en todo el territorio nacional. Es decir, la presente ley entra en vigor 8 días, entre 8 días después de la publicación, pues el noveno día, pues es ley vigente en todo el territorio guatemalteco. El sucesivo, bueno, primero el sincrónico, ya eh, eh, se refiere al Estado, al territorio, mejor dicho, y población, pero hay casos, solo para casos excepcionales, eh, una ley puede estar en vigor al restringirse, dijimos hace un rato, y al ampliarse, ¿no? Eh, al ampliarse su vigencia, puede ser mm,
eh, necesidad de que a la población o al destinatario especial, un destinatario muy especial a que va dirigida a esa ley, debe comprender ampliamente su contenido, su espíritu, ¿no? Para que al momento de entrar en vigor no encuentre obstáculos. Lo que se desea es aplicación positiva. En Guatemala, jóvenes, que yo me recuerdo, haya aparecido dos casos cuanto a la vigencia de la ley sincrónica. Se dio en un caso concreto con la ley, en el Código Procesal Penal vigente. Ustedes lo van a aplicar pronto. Este Código Procesal Penal vigente entró en vigor el 1 de julio de 1994, pero su publicación se dio en enero del año 94. Fíjense, y no entró en vigor 8 días. Esos 8 días, como plazo general de Estado en la Constitución Política, se amplió por una necesidad. Entonces, de que ya dije al sector a quien va dirigido, jueces, operadores de justicia, a abogados, litigantes, a abogados defensores, abogados acusadores, en ese sentido, estudiantes de derecho, y de manera especial a esa estructura del Ministerio Público. A partir del año 94 es que nace el Ministerio Público, que ahí está ahorita físicamente por Gerona, las oficinas centrales, y que hay casi todas las cabeceras departamentales y algunos municipios, agencias. ¿No? Bueno, entonces, jóvenes, ese código entró en vigor en el 94, pero 6 meses después de su publicación. O sea, pues el sistema sincrónico ahí se amplió, pero por una necesidad de enterarse, pues prácticamente enterarse de su contenido, porque va dirigido ¿a qué? Al- al- a- a la actividad de investigación y la actividad de acusación que le corresponde por ley desde 1994 el Ministerio Público. Antes el Ministerio Público estaba unido con la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Y era una sección nada más, sección fiscalía le llaman, pequeña. Se transformó por, por necesidad, ¿no? Por todo lo que estaba sucediendo en su momento. Entonces surge la separación de las funciones de la Procuraduría General de la Nación como abogado del Estado y el Ministerio Público se amplió con la función que tiene. Cumplido o no cumplido en la práctica, es otra cosa. Si ustedes quieren hacer ver, háganlo. Vamos a hablar un poquito porque es muy bonito. Las actuales circunstancias en Guatemala, por supuesto. Bueno, entonces la ley, el Código Penal entró en vigor 6 meses después de su publicación. Ese sistema sincrónico de vigencia de 8 días, la modalidad para todo el país, sí, entró en vigor, pero después de 8 días, ¿no? 6 meses. Hay otro caso, el Código de Comercio, el Código de Comercio, el decreto de institución, decreto 2-70, es decir, desde el año 70, nació y estaba leyendo también, esa ley entró en vigor 6 meses también de su publicación. Y así pues, depende, pues, el sistema sincrónico, que en primer lugar significa entrada en vigencia de una ley en un mismo día en todo el territorio nacional. ¿Ah? Salvo casos especiales, es que ese sistema como que se convierte en sucesivo. El otro sistema que vamos a tocar ver, creo que lo vamos a mencionar. Salvo por ahí se convierte. ¿Por qué? Por necesidad entra en vigor después de los 8 días. Repetimos, Código Procesal Penal vigente
entró en vigor 6 meses después de su publicación. Y el Código de Comercio de igual manera. Muy bien. Para no confundirnos, entremos de una vez al sistema sucesivo. Su nombre lo dice, sucesiva. Eh, espacio o tiempo eh, eh, anterior, posterior, ¿verdad? Una actividad eh, surge después de otra, ¿verdad? En este caso, vigencia eh, eh, señalada, ya sea por territorio, porque la población, el territorio es inmenso, o porque la población es grande, o porque la población manifiesta también otras, mejor dicho, manifiesta características especiales de identificación, comprensión o visión de vida, etcétera. Entonces, eso se toma en cuenta. Entonces, hay necesidad que esta ley, después de su publicación, entre en vigencia por territorio, por población y otras características. Solo puede darse entonces, si fuera por territorio inmenso, ¿no? Los países que tienen su organización política federal, como Estados Unidos, México, Brasil, son estados federados y así se dan, ¿no? La ley entra en vigencia en un estado determinado. Luego, esta misma ley entra en vigencia en otro estado en otro momento y así sucesivamente hasta completar todo el territorio nacional. Por población, qué sé yo, la población también va a tal región entra en vigor. Primero la otra región, por último, ¿no? Por ejemplo. Eso se da solamente en estos territorios. O territorios, ¿no? Países unitarios, ¿no? Puede entrar también eh, por departamento o por provincias, ¿no? Depende. Si fuera en Guatemala, como ya dijimos hace un rato, que pueden disponerse por región norte, sur, oriente o poniente, ¿va? Así sería un sistema sucesivo. ¿Va? Va entrando de vigencia a la ley en un tiempo determinado, después de su publicación. Y de todas maneras, jóvenes, en ese sentido, las, la publicación se realiza como forma obligatoria en el diario oficial. Eso está contemplado, no porque deseo personal, funcionario, no, del gobierno, no, sino que está señalado como obligación constitucional. Ese es el que está señalado en el artículo 180 de la Constitución Política, que en su momento creo que lo leímos. Si no, en el libro por ahí está copiado textualmente eh, por el licenciado López Mayor, ¿no? Bueno, entonces hay dos sistemas, ¿no? El sistema eh, crónico, que es el que entra en vigor en un solo día todo el territorio nacional, salvo casos especiales, ¿no? Puede entrar en vigor después, pero eso lo tiene que considerar el legislador. Y el sucesivo es porque entra de forma sucesiva, pues su nombre lo dice, en vigor en virtud de necesidad territorial, necesidad poblacional o cultural, ¿no? Cualquier acción necesaria en ese sentido, ¿no? Comprensible para su eh, entendimiento de la ley y a ser aplicada efectivamente a todo el territorio nacional. Muy bien, hablemos un poquito ahorita clases de vigencia. Podemos decir clases, ¿verdad? O tipo de vigencia de la ley, que significa una ley establece o indica el tiempo, el momento en que tiene vida o vigencia esa ley. Y otra ley no indica o no señala el tiempo de vida de esa ley. Es decir, la misma ley en su cuerpo establece el tiempo de vida y otras en su cuerpo no establece tiempo de vida. Primero, vigencia
Es en la emisión de la ley se establece, se estipula la fecha, el periodo o lapso de tiempo en que la misma eh, estará en vigor. ¿Dónde puede darse esto? Primero, en el ámbito de derecho privado. Eh, las normas individuales, eh, como las que surgen en los contratos, ¿no? Es decir, la relación jurídica que nace entre particulares, sujetos particulares, sobre un negocio jurídico, compraventa, y establecen condiciones. A lo mejor la adquisición se va a hacer a plazo, ¿no? Ahí se establecen normas. Eso, al cumplirse con el deber, termina la vigencia de esas normas. Eh, es una declaración de voluntad unilateral, por ejemplo, en el reconocimiento de un hijo, en el reconocimiento de una deuda, eh, pues al cumplirse con el deber, termina la vigencia de la norma, ¿no? En las sentencias judiciales, acuérdense de las técnicas jurisdiccionales. En las sentencias judiciales se establece eh, el tipo de pena y el tiempo de cumplimiento de la pena. ¿Ah? El tipo de pena puede ser penal, ¿no? La sanción se establece en una sentencia es que pena de prisión por 10 años. Esa norma obligatoria emitida por un juez tiene vida por 10 años. Libre ciudadano. ¿Sí? ¿Qué otra obligación de pagar pensión alimenticia de parte del papá que no dejó de cumplir con su deber de pasar pensión alimenticia? Pues la mamá, como ejemplo que hablamos la semana pasada, pues la mamá recurrió ante el juez a conocer del coquito y que apruebe su pretensión de fijar pensión alimenticia a favor de ella o solamente a favor de su hijo, depende del caso. Pues eh, se señala por el juez si hay una pena, una sanción ahí de pagar pensión alimenticia mensualmente X cantidad, de entrega en una cuenta bancaria o el depósito del organismo judicial o a las manos de la mamá hasta que cumpla la mayoría de edad. Al cumplirse la mayoría de edad, termina la vigencia de esa norma, de ese deber jurídico, diría usted, pero establecido en una norma. Entonces, las normas jurídicas en ese sentido es de carácter privado, surgido en virtud de una sentencia que termina su vigencia. Ahora, también en el ámbito de derecho privado, público, perdón, el Estado puede emitir decretos en virtud del ejercicio de las facultades frente a casos tan especiales por emergencia nacional. Puede dictar una norma porque hay invasión pues al territorio de Guatemala, ¿va? Por fuerzas extranjeras, hay perturbación grave a la paz. Haberse dado las semanas anteriores o las semanas anteriores, porque ya queríamos emitir un decreto por ahí, había mucha manifestación de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública. Estas situaciones, frente a estas situaciones, puede el jefe de Estado, el gobierno de la República, en compañía de sus ministros de Estado o consejo de ministros, se le llama, tomar la decisión y emitir una norma jurídica para regular una situación, para hacerle frente, dirían ustedes, a una situación, por emergencia, por necesidad. Esas normas son normas de vigencia determinada. ¿Por qué? Porque la misma constitución política le da la facultad al presidente de la República actuar de esa manera, ¿va? Eh, hacer el papel de legislador,
eh, emitir un cuerpo legal. Vigencia, la Constitución le da. Y hay una ley constitucional también que regula dicha situación. Le da esa facultad al presidente de actuar de esa manera. Pero no más de 30 días. O sea, pues hay una vigencia determinada. Hay una vida corta, digamos, por 30 días. De normas que decreta el jefe de ejecutivo para hacer frente a situaciones graves que perturben la paz social, invasión al territorio, pues, calamidades. Establecido en la Constitución Política de la República. Artículo 35, 38 y 116 de la República para limitar las garantías que la Constitución otorga a todos nosotros como ciudadanos guatemaltecos para la libertad de locomoción, de, qué sé yo, de manifestar, de actuar, ¿verdad? Pero hay un límite, parece, que el presidente lo toma en cuenta, ¿verdad? Que realmente hay una grave consecuencia. Para prevenir consecuencias graves es que el presidente de la República podrá actuar de esa manera. Yo, en ese sentido, jóvenes, las características que dan, o mejor dicho, la, la denominación de la norma es decreto presidencial o decreto del presidente de la República, limitando el ejercicio de libre locomoción, por ejemplo, limitando el ejercicio de la libertad de manifestación o obligar a que defendamos el territorio nacional o la calamidad pública. Creo que todos sufrimos las consecuencias de la calamidad que sufrimos en el año 2020, detrás del COVID, que nos encerró todo fue un evento tan especial en nuestra vida. Experimentamos en ese sentido. Entonces, el Ejecutivo, para defender nuestra vida frente a esa calamidad, es que tomó la decisión de encerrarnos a ciertas horas del día. Recuerdo yo que todos nos encerramos eh, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, por ahí 4 de la tarde, pero corríamos, ¿no? Bueno, esas facultades tiene el presidente, ¿no? De emitir. Pero, recalco acá, 30 días. La vida de ese tipo de normas también que emite el presidente de la República son de 30 días. La modalidad es que tiene esa facultad, sí, pero también tiene una limitante que lo tiene que ratificar el Congreso de la República. Sí, hay libertad, pero hay ciertos límites en ese sentido, podríamos decir, porque tiene que ser eh, vista y aprobada por los legisladores. Ustedes se recuerdan esa discusión que se tenía en la vida práctica, muy bonita. Pues aquí estamos trayendo en virtud de la vigencia determinada. O sea, joven, para terminar acá, la vigencia de las normas jurídicas con determinada, plazo fijo, en el ámbito de derecho privado, depende del tiempo, ¿va? De vida de esa norma jurídica a favor de los interesados. En el ámbito de derecho público, la vigencia determinada solamente será 30 días. El presidente de la República no puede disponer esta ley que voy a dictar ahora tenga vigencia 90 días. No, constitucionalmente no es posible. Entonces, tienen que ser obedientes en ese sentido. Yo recuerdo que el presidente actual enviaba su disposición al decreto al Congreso de la República, armaba la discusión ahí adentro y aprobaba la norma. Eso se refiere a normas con vigencia determinada. Muy Ah, ahora, la vigencia indeterminada, dijimos, es que la misma ley no indica el tiempo de vida. ¿Ah? Es tiempo indefinido. Claro que en el transcurso de vida o vigencia, mejor dicho, de esa misma ley, pueden haber algunas, algunos cambios. Así como la persona, decíamos, se convierte en ciudadano, se casa, se convierte en papá, se divorcia, etcétera.
pueden pasar. Entonces, de igual manera, algunos cambios durante el tiempo de vida de una norma. Eso se da en las normas que tengan, que manifiesten vigencia indeterminada. No tiene establecido tiempo, fecha, hora de finalización de su vigencia. Eso es lo que se da ordinariamente en las leyes ordinarias, en los reglamentos, eh, 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 en las mismas normas constitucionales. Por ejemplo, nuestra Constitución Política de la República, ustedes saben que fue promulgada en 1985, 30, 31 de mayo de 85, pero entró en vigencia hasta el 14 de enero del 86. Y sufrió ciertas modificaciones en virtud de acontecimientos políticos allá por el 93 y 94. Pero estas leyes son de tiempo o vigencia indeterminada. No sabemos cuándo termina con vida nuestra actual Constitución. Otro ejemplo, el Código Civil. El Código Civil nuestro fue emitido allá por 1965. Imagina ustedes, 65, ya tiene más de 68, 69, casi 70 años de vida el Código Civil. Igualmente el Código Procesal Civil y Mercantil. Pero quedémonos con este Código Civil, tiene vigencia indeterminada. Se fue emitida en ese momento y sigue con vida. ¿Terminará o no? No lo sabemos. Pero sí ha servido ciertas modificaciones. Esas modificaciones tienen su nombre. Hay un término ahí muy técnico, jurídico, vamos a ver qué nos significa. Solamente estamos con la tiempo de vida. Es como que dice, la característica general de todas las leyes. Las leyes se emiten para las leyes ordinarias, por supuesto. Las leyes reglamentarias se emiten para tiempo definido, indeterminado. Bueno, ahora, ¿cuándo terminan las leyes? ¿Cómo terminan? Fin o terminación de vigencia de una ley. Una ley, entonces, deja tener vigencia o vida cuando pierde su fuerza obligatoria. Ya no se, ya no se observa, oiga, ya no regula, ya no sustenta una situación, un acontecimiento, un acto, ya no. Entonces ya no es aplicable, ya no tiene vigencia. Entonces ya ha muerto la ley. ¿Ya? Eh, por lo general, no, la facultad como acto humano, ¿eh? Como actividad humana, la facultad de derogar o de abrogar una ley o las leyes en nuestro sistema le corresponde al organismo legislativo, ¿no? A través del Congreso de la República. De acuerdo a lo establecido en la política, es decir, la Constitución la que indica cuáles son las funciones de los tres organismos de Estado. Entonces aquí, el organismo de Estado tiene que hacer leyes, producir leyes, el organismo legislativo, más bien. Y así es. Entonces, es la persona jurídica estatal quien tiene esa, ese trabajo, ¿no? Facultado por la Constitución y las leyes ordinarias de dejar sin vida una ley o dejar sin vida parte de una ley.
Al decir esto, dejar sin vida una ley significa su totalidad, ¿no? O dejar sin vida parte de una ley significa ciertos artículos, ciertas normas que corresponden a la ley. Pero esta forma de dejar sin vida total o sin vida parcial tiene su nombre, ¿va? Y con base a la doctrina, jóvenes, nos indica que existen dos vocablos para poder denominar esas facultades. Y se hace referencia, pues, al concepto de abrogación y derogación. Se entiende doctrinariamente, ¿sí? De acuerdo a los estudiosos, ¿no?, del derecho, abrogación es la palabra técnica adecuada con que se da a entender la facultad de anular, de dejar sin efecto totalmente una ley. Es decir, pierde su fuerza obligatoria en su totalidad. Eso es lo que nos da a entender el término jurídico abrogación. Dejar sin efecto, anular la totalidad, la vigencia de una ley. Como ocurrió pues con la constitución política que tenemos vigente ahorita. Esta ley nació en el 85, ¿sí? Vigente, pues, con vida, en enero, 14 de enero del 86. Pues, a partir de ahí, esta constitución se observa y se aplica. Pero esta no nació por primera vez en el 85, 86, ¿no? Esta fue quien dejó sin efecto otras leyes, pero dejó sin efecto en su totalidad. O sea, la constitución de 1980 aprobó todas las constituciones anteriores, ya las que venían vigentes, pues, a partir de la vida republicana, ¿va?, de Guatemala, dejó sin efecto. Eso se llama abrogación. Ahora, la otra palabra, derogación, que dijimos, es la que deja sin efecto o suprime parcialmente un precepto legal o un cuerpo legal, ciertos artículos, en otras palabras, de una ley, se cambia para mejorar o dejar sin vida. Al decir esto, traigamos un ejemplo. En el Código Civil hemos dicho constantemente el derecho relacionado con la protección de la vida de la mujer, prohibirle contraer matrimonio civil, que te cases pues, antes de los 18. ¿Sí? Antes había ese derecho. Y en el Código Civil daba todas las facultades a, a los papás y a los jóvenes que se casan menores de edad. Y bueno, aceptado pues. Y uno de notario tenía que observar esa norma con autorización del papá y tranquilo. Pero esas normas fueron dejadas sin vida, terminaron su vigencia. ¿Por qué? Porque aparecen otras normas que mejoran el derecho de la mujer, es decir, la protección a su vida reproductiva. Eso es lo que significan estos cambios. En ese caso, frente a este ejemplo, joven, significa derogación entonces. ¿Por qué? Porque la derogación significa cuando la acción de un precepto legal se da parcialmente. Y eso es lo que se conoce comúnmente como reforma a la ley o reforma legal. Y es así. El Código Civil sufrió una reforma, cambio, un momento, ¿va? Eso fue derogación. Técnicamente entendido, ¿va? Es decir, de acuerdo a la doctrina, lo que se hizo con el Código Parcial, porque se cambió, se suprimieron ciertas normas dentro de ese gran cuerpo del Código Civil,
significa derogación, porque el cuerpo principal sigue vivo. Repito, con base a la doctrina. Así nos dice, así nos informan, así nos instruyen los, los, los teóricos del derecho. Perfecto. Yo entiendo y así debería de hacer. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense ustedes que en nuestra legislación, especialmente la ley del organismo judicial, pero la ley del organismo judicial no tiene la culpa, sino que fueron los legisladores, ¿no?, que emitieron la ley. En su momento cambiaron la ley. Pues los legisladores plasma en el artículo 8 de la ley del organismo judicial, las leyes se derogan por leyes posteriores. Es decir, y da una serie de explicaciones ahí, cómo debe comprenderse la derogación de la ley. Y aquí nuestra legislación te da el caso simple en este sentido. Lo que ocurrió con el Código Penal allá en 1994 fue técnicamente abrogación, ¿no? ¿Por qué? Porque una ley anterior se dejó sin vida totalmente y nació una nueva, Código Procesal Penal nueva, que regula todo el desarrollo del sistema penal que conocemos hoy día. Pero para la ley del organismo judicial, es decir, los legisladores así dijeron, derogación. Nos confunde un poco nuestro lenguaje legal aquí en Guatemala, que tanto abrogación como derogación se conoce simplemente derogación. O sea, pues la palabra común que se utiliza en el sistema guatemalteco, derogación. Los que estudiamos derecho, así como estamos todos ahorita, entendemos que debería ser abrogación. Y por lo tanto, hablamos en nuestro lenguaje, en nuestro léxico jurídico, abrogación, porque es el acto por el cual se deja vida totalmente una ley. Ahora, si se deja sin vida ciertos artículos de una ley, eso significa reforma, ¿va?, a esa ley. Por lo tanto, lo que se dio ahí fue una derogación, técnicamente hablando, pero de conformidad con nuestra ley del organismo judicial, es derogación. Porque dice que, lo van a leer ustedes, el artículo 8 les dije yo, que, dero- que las leyes se derogan por leyes posteriores. No dice una ley eh, nueva totalmente, ¿va? No, tampoco dice eh, derogan porque una ley se reformó. Nada. Y le voy a leer lo que dice el artículo 8. Las leyes se derogan por leyes posteriores, primero, por declaración expresa de las leyes nuevas. Es decir, una ley nueva que sale, que sustituye la otra, la anterior, eh, y lo tiene que decir esa misma ley. Pero debiera ser, ¿verdad?, conforme a la doctrina, abrogación. Pero nuestra ley dice, repito acá, derogación. Que la misma ley, la ley nueva, pues, diga en sus partes finales que se deroga, que se deja sin vigencia la ley anterior. Luego, se, se da la derogación parcialmente por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes. Este, como ejemplo, puedo manifestarles si una ley nueva modificó, oígase, modificó un artículo que regula y que ese asunto está contemplado en otra ley. Por ejemplo, asuntos de familia, ¿no? Si la ley de familia recoge un asunto consignado en el Código Civil, en el capítulo de familia, si la ley la ley de familia aquí, propiamente la ley ordinaria de familia, indica
manera clara, sencilla y mejor va su aplicación. De plano, esta norma derogó, dejó sin vida el mismo tema allá en el Código Civil. Por ejemplo, Holmes, en esta parte, todo lo relacionado con registro civil. Anteriormente, el registro civil, yo lo califico como una función administrativa, ¿va? Tema administrativo. Sin embargo, porque tiene que ver con la vida, todos los cambios de la persona. Entonces lo tiene contemplado, así estaba. Pero cuando surge este cambio de la Registro Nacional de las Personas, RENAP, con su propia ley, esas leyes empezaron a regular aspectos que tenía el Código Civil en un momento y en mejor forma que la ley del RENAP. Por lo tanto, esta ley RENAP derogó partes del Código Civil relacionadas con servicios, eh, eh, ¿cómo se llama esta oficina de servicio civil? ¿Ya? Esto significa parcial, derogatoria, derogación parcial del Código Civil porque esta ley lo recogió. Eso debe entenderse con el artículo 8, inciso B. Luego, inciso C, totalmente porque la ley no regula por completo la materia considerada por la ley anterior. Es decir, una ley nueva y regula un asunto que está contemplado en otra ley anteriormente y que sin decir, sin decir textualmente o expresamente de que esta nueva deja sin efecto la anterior. Que no lo diga, pero si lo contempla, la regulación de asuntos o materias de una anterior, prácticamente esta dejó sin efecto la anterior, en su totalidad, no parcialmente. Pero si dejó sin efecto totalmente, significa abrogación, ¿ah? Pero para el sistema jurídico en Guatemala le llama derogación. Sí, total o parcialmente, en el inciso D, se da por declaración de inconstitucionalidad dictada en sentencia firme de la Corte de Constitucionalidad. O sea, la técnica jurisdiccional que dijimos, cuando una duda que surge frente a una norma contemplada en una ley y que se considera que esta ley atenta contra una norma constitucional relacionada con la dignidad de la persona, a educación, trabajo, qué sé yo, pero esta ley ordinaria atenta. Entonces, por ese conflicto se hace la consulta a la Corte de Constitucionalidad. En la Corte de Constitucionalidad pues, hace su análisis, estudio, etcétera, y emite la resolución. Esa resolución resulta siendo parte de la jurisprudencia, ¿ya? Porque está emitida por juez y juez constitucional. En ese sentido, pues, se manifiesta la expulsión de una norma que la Corte de Constitucionalidad dijo que atenta contra una norma ordinaria, porque atenta contra la vida, la salud, la educación de un sujeto de derecho como ciudadano. Bueno, por el hecho de la derogación de una ley no recobra vigencia la que está hubiera derogado. Por ejemplo, un supuesto acá, que el derecho eh, de la mujer de contraer matrimonio, mujer menor de edad de contraer matrimonio, antes estaba contemplado en el Código Civil y que hoy ya sabemos que está derogado, es decir, sin vida. Pero suponiendo, joven, suponiendo nada más, es una suposición. Si el derecho este, ahora vigente, que protege a la mujer cuando su vida va reproductiva, llega a decir, se declara derogada este derecho, ¿qué pasa? No se puede pensar, ah, entonces el derecho que tenía la mujer menor de edad de contraer matrimonio, nace a la vida jurídica. Automáticamente no. Eso no significa y no se da con la derogatoria de un derecho vigente, ¿ya? Y que las anteriores
también están derogadas. O sea, pues, como que en dos grupos de normas, esta fue derogada por esta, ¿va? Y ahora esta resulta siendo derogada. Hay dos leyes derogadas. ¿Qué se puede hacer con ese derecho? Pues tendrá que emitirse una nueva. De plano, porque no puede quedar en el limbo, ¿no? En el aire, la, el derecho a la protección de la vida de la mujer menor de edad. Bueno, para finalizar, podemos decir que la abrogación o derogación puede ser tácita e expresa. Cuando en el cuerpo de la ley nueva no indica que esta nueva deroga la anterior, se sobreentiende, dirían ustedes, ¿verdad? Pero esas formas de sobreentender tácitamente lo está, se entiende, ¿verdad? Que esta nueva regula mejor o ampliamente aquel derecho, pues, y sin decirlo en este cuerpo nuevo de que dejó sin efecto el anterior, no importa. Entonces, ¿ah? Porque se entiende que esta nueva es la que está vigente. La otra sí. Y expresa es porque la nueva ley diga, se deroga la ley anterior. ¿Ah? En ese sentido, está manifestada de manera clara, escrita, ¿va? De la nueva ley. Bueno, jóvenes, ¿hay alguna duda, comentario de parte de ustedes? Licenciado, en la tácita, como no Ajá. indica en la ley que se está derogando, ¿no crea conflicto entre leyes? No, no, automática, automáticamente no, no hay conflicto de leyes, no se manifiesta. Bueno, hasta lo que yo sé, no se ha manifestado en ese tema, porque casos así tácitos se han dado, se han dado. Sin decir esta nueva, por, por mí, si queda sin vida la otra, nada, no necesariamente. O sea, en ese sentido, no necesariamente que la ley lo establezca, presa. ¿Está? Sí. Entonces, nos vemos el miércoles 1 de noviembre. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes, se Bien, cuida. licenciado, que pase feliz día. Buenas tardes.